¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% Entrevistas. Gracias por vernos por www.canal15.com.ni en toda la bolita del mundo. Bueno, y queremos abordar este día la lluvia de recursos por inconstitucionalidad que llegaron a la Corte Suprema de Justicia en contra de el reglamento a la ley 779, ley contra la violencia hacia las mujeres. Precisamente este 29 de septiembre venció el término de ley para recurrir contra el reglamento. Varios organismos y colectivos de mujeres que luchan y defienden los derechos de las mujeres, pues interpusieron unos 119 recursos al final del día de este lunes. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, anunció que el reglamento de la ley 779 sería regresado a la presidencia de la República acompañado de varias recomendaciones para hacer cambios de forma. Según, y cito textualmente lo que dijo la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, hemos tenido reuniones con todos los operadores del sector justicia, magistrados, fiscales, y están tratando de superar algunas inconsistencias, explicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y dice que es normal hacer este tipo de cambios de formas, incluso cuando hubo problemas con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que sufrió cambios posteriores en el fondo y en su reglamento. Ramos dice que siempre hay algunos vacíos que llenar, pero en este caso no son casos de fondo, son ajustes que hay que hacer de interpretación de palabras, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Mientras se decide en la Corte Suprema de Justicia el futuro que van a tener estos 119 recursos por inconstitucionalidad que interpusieron varias organizaciones de mujeres hasta este lunes 29 de septiembre, pues las organizaciones de mujeres continúan insistiendo de que el reglamento debe ser anulado. Tengo aquí en el estudio a doña Salia Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien nos viene a hablar un poco sobre el contenido de estos recursos, si todos estos recursos se parecen o hay cosas puntuales bastante diferentes en el fondo, ¿verdad?, que de los recursos que se interpusieron en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida, doña Salia. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, doña Salia, ¿es ajustable, es modificable este reglamento, la ley 779, como lo señala la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? No, yo tengo que contradecir a la doctora Alba Luz Ramos. Todos los recursos que hubo, o sea, los 119, que eran los que teníamos contabilizados, tienen una cuestión en común, todito, y son los hechos. Y entre los hechos que están ahí en común está que el reglamento fue emitido fuera de tiempo. La ley 779 fue reformada, la reforma fue aprobada en septiembre del año 2013, fue publicada en la Gaceta del 1 de octubre y a partir de ese día entró en vigencia la reforma. Y de acuerdo a la Constitución Política, el presidente de la República tiene 60 días para reglamentar las leyes que lo dicen. Entonces, los 60 días se cumplieron el 29 de noviembre del año 2013. Ese es el principal argumento, entonces, que es el de origen. No es el principal argumento, porque hay una serie de argumentos, ese es uno de ellos, pero el origen, o sea, porque como dice la magistrada que solamente van a arreglar, en realidad no hay manera de arreglar. Si aquí tuviesen, digamos, más o menos algunas condiciones, con alguna seguridad jurídica, uno tuviera seguridad jurídica, bastaría haber interpuesto el recurso por la forma. Nada más, porque él está afuera. 9 meses después, el presidente de la República no tiene ninguna facultad para haber emitido ese reglamento. O sea, el reglamento entró en vigencia el 31 de julio del año 2014. Y el último día que él pudo haber presentado el reglamento fue el 31 de julio, el 29 de noviembre del año 2013. Entonces,
de origen no hay manera de arreglar ese asunto. Aparte que particularmente varios de los recursos señalan que era innecesario, ¿verdad? Porque la ley es una ley de orden penal y de orden procesal penal, y solamente hay algunos cuantos artículos, 4 o 5 artículos que tienen, digamos, son de materia administrativa, pero la propia ley decía cómo se resolvía esa parte administrativa cuando creó la Comisión Interinstitucional y manda a hacer la política, o sea, no era absolutamente innecesario. Así que yo difiero absolutamente, solamente del origen, no es manera de arreglar eso de forma. Bueno, tenemos declaraciones de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, que las queríamos compartir con la audiencia y también con usted, por donde pues ella menciona que esto es ajustable, esto es modificable y que se le enviaría al Presidente de la República, Daniel Ortega, porque han estado en consulta también con varios operadores de justicia, porque a veces, y ha salido también en los medios, algún tipo de choque e inconsistencias que han tenido a la hora de aplicar la ley y a la hora de aplicar el reglamento. Escuchemos. Pues son ajustes que hay que hacer, ¿verdad?, de interpretación de algunas palabras nada más, que en su momento se van a dar a conocer. ¿Se va a reformar entonces el reglamento? Podría ser, no puedo asegurarlo en un 100%, es una propuesta que hay de algunos fiscales y jueces que se reunieron con magistrados y con la fiscal general, ¿verdad?, donde ellos estaban proponiendo hacer algunos ajustes en la parte que tiene que ver directamente con la aplicación de la ley. La Presidenta del Poder Judicial lo pone como bastante sencillo, pues pequeños ajustes. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Si se hacen pues todos estos ajustes y queda esto como en la práctica, pues, y se sigue aplicando pues el reglamento con esos pequeños ajustes. Se va a aplicar una cuestión ilegal, completamente ilegal, independientemente que si dictaran algunas cuestiones. Yo quiero llamar la atención a un par de cosas, sin entrar en el contenido, solamente con lo que ha dicho en este momento la magistrada Ramos. No se trata de mandar a proponer cambios. El reglamento es una atribución del Poder Ejecutivo. Lo que le corresponde al Poder Judicial es aplicar la ley. Y si la ley es ilegal, no tienen que aplicarla. De acuerdo al control constitucional que hay en Nicaragua, los jueces, los magistrados no están obligados a aplicar lo que es ilegal, lo que es inconstitucional. Entonces no tiene sentido eso, o sea, es una mezcolanza, una falta de separación de poderes, de independencia de poderes, o sea, que dicho por sus propias palabras, o sea, no estoy inventando nada, sino que está ahí en sus palabras, o sea, no se trata de enviar al presidente un asunto, lo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia es dictar la sentencia frente a los recursos que han habido. Es la segunda vez que hacen, digamos, frente a esta ley, que hacen un procedimiento anómalo. Cuando se introdujeron los recursos por inconstitucionalidad con la ley 779, la Corte Suprema de Justicia no dictó sentencia declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, sino lo que hizo fue mandar una propuesta de cambio en las cuales estaba esta reglamentación que, repito, es bastante innecesaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar un poco de cuáles son las también inconsistencias o choques que han tenido los operadores de justicia ya en el terreno y que ustedes también las han detectado, pues, o sea, porque hay como que llegan y se contradice el fiscal, el juez, y entonces se quedan viendo y bueno, al final el juez, lo que hemos visto en algunas veces en la práctica, es que aplica la ley y no el reglamento. Una pausa y regresamos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder.
Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. ¿Qué tal, vecino? Bien, bien, ¿y vos? Amor, ¿botame este pañal? Profesora, ¿cómo va? Aquí, hijo, medio agripada. Hola, don Erasmo. Se nos ocurren 1000 formas diferentes por las que puedes contaminarte. Por las que no se nos ocurren, usa Gelim, el gel antibacterial para las manos de toda la familia. No necesita agua. Gelim, a las bacterias pone fin. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros en 100% entrevistas. Hablamos un poco de los recursos por inconstitucionalidad que se interpusieron en contra del reglamento a la ley 779. Este lunes 21 de septiembre se venció el plazo. Conversamos con Azalia Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres. ¿Qué confusiones, doña Azalia, han detectado ustedes dentro de los operadores de justicia que han tenido con el reglamento y con la ley? Sí, antes de empezar, digamos, esta jornada cívica que le llamamos nosotros en el mes de septiembre, por los recursos de inconstitucionalidad, detectamos que en algunos lugares estaban aplicando el reglamento. Principalmente en la Policía Nacional, y entonces le aplicaban el reglamento, y la ley 779 dice que la persona víctima de un delito puede hacerse acompañar de quien ella quiera, ella considera, con quien desea, y entonces nos encontramos principalmente en Estelí y en la comisaría de Estelí, que decían que ya no podían ir acompañadas de las mujeres, de las promotoras de derechos humanos de los centros de mujeres, y se lo dijeron en el propio lugar de que no podían, porque ahora existía, de acuerdo al reglamento, otra gente que podía ir, que podía acompañarla, que eran las consejerías de la familia, en las cuales están principalmente los gabinetes de la familia, vida y comunidad. Entonces, ese es un problema de aplicación. La otra cosa es que, hemos sabido de que algunos jueces se encuentran con la situación porque el reglamento cambió la ley, lo cual no puede ser. Es parte de algunos, la mayoría de los delitos, de los recursos hablan de esto, que el reglamento cambió la ley, y por el principio de jerarquía jurídica no hay manera que un reglamento pueda ser más que la ley. Entonces se encuentran con que el femicidio, por ejemplo, que la ley dice que es en el ámbito público, en el ámbito privado, y el reglamento dice que solamente en el ámbito privado y solamente en relaciones afectivas, cuando en la ley hay 9 circunstancias en las cuales puede ocurrir. Entonces ahí hay un problema. O sea, en estricta aplicación jurídica, los jueces tienen que aplicar la ley, no el reglamento, porque el reglamento es inferior a la ley y no puede haberla reformado. Bueno, mencionaba la presidenta de la Corte que hay problemas en cuanto a la interpretación de palabras. O sea, los jueces han caído tal vez en confusión en eso, o es realmente pues el tema que usted planteaba, pues el tema de la jerarquía, pues con quién me quedo, con la ley o con el reglamento, a quién le hago caso. Bueno, de acuerdo a la justicia constitucional, a quien le tienen que hacer caso es a la ley, no al reglamento. Es que el reglamento cambió hasta el objeto de la ley. El objeto de la ley dice que es la violencia contra las mujeres, cambiar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y el reglamento dice que es la protección de la familia. Son dos cosas distintas. O sea, el reglamento no puede haber cambiado el objetivo, pero ese el objeto de la ley que dice el reglamento es distinto a lo que
se aprobó por la Asamblea Nacional en la ley 779. Entonces, los jueces tienen que aplicar lo que dice el reglamento, la ley, y en el reglamento dijeron que el femicidio es solamente relación de afectividad, cuando es otra cosa lo que dice la ley. Entonces, en una situación de esa, el juez correctamente tiene que aplicar la ley, principalmente cuando en Nicaragua el control constitucional es un control constitucional difuso, o sea, que lo puede aplicar cualquier juez, no solamente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues la confusión, yo creo que no hay mayor cosa, ¿verdad? O sea, una verdadera aplicación no nos debe llevar a la confusión, simplemente no hay que aplicar el reglamento, y a la Corte lo que le corresponde decir es que es ilegal. El tema del femicidio en otros países, en Nicaragua, cuando comenzó a aplicar la ley, pues salíamos con cifras altas pues de femicidio, pues que 70, 80 femicidios tal vez al año, y entonces en comparación a otros países de la región, femicidios salían tal vez como 5 o 10. Esto es cuestión entonces de mejorar la imagen país. Se hizo este tipo de reglamento, reforma, que algunos llaman, pues ya que se hicieron una reforma vía reglamento a la ley para mejorar esa imagen del país, porque estábamos dando una imagen de donde aquí en Nicaragua se mataban pues a las mujeres, se maltrataba pues a las mujeres, y en otros países, como no tienen tipificado así el femicidio en el ámbito público, y aquí lo teníamos en el público, ¿verdad? Y privado, entonces salíamos así con cifras bastante alarmantes, escandalosas a nivel internacional. Claro, pero nosotros tenemos que aplicar la ley de Nicaragua, y en la ley de Nicaragua hay 9 circunstancias en las que se comete femicidio, y en eso y se comete femicidio en el ámbito público, en el ámbito privado, y la circunstancia principal es la relación de que se comete por ser mujer, ¿verdad? Por la condición de misoginia que puede existir como un condicionante. Entonces, lo que hay que aplicar, o sea, si el femicidio en Honduras es otra cosa y en Costa Rica es otra cosa, o sea, nosotros no podemos decir, entonces vamos a cambiar la cifra aplicando mal la ley. Entonces, ¿cuál fue el fondo o cuál fue la motivación de los diputados en la Asamblea Nacional para sacar esta ley que luego después todo el mundo sale arrepentido y dicen que es mejor aplicar un reglamento y no una ley, pues, y reducen el femicidio al ámbito privado? No, es que no puede decir los tribunales, los magistrados, los jueces, no pueden decir que es mejor aplicar el reglamento que la ley, porque eso es apología al delito. O sea, están diciendo que están actuando en contra de ley expresa. Actuar en contra de la ley expresa es delito. O sea, no pueden decir que van a aplicar el reglamento porque eso es lo correcto. Lo correcto es aplicar la ley. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿la ley fue aprobada entonces en el calor también de una campaña política? ¿Pudo haber sido esa? No, ¿algún tipo de motivación? No podría decir, porque la verdad es que fue aprobada en el año 2012, ¿verdad? Y fue, o sea, es curioso que hay que ver, fue dictaminada en el año 2011 por unos magistrados y fue aprobada, por unos diputados, y fue aprobada en el año 2012 por otros distintos, completamente distintos. Fue casi unánime la aprobación de esto. No es nada extraterrestre lo que se aprobó. O sea, lo que se aprobó en la ley de Nicaragua está ajustado a lo que dice la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aquí hay un problema, o sea, y la verdad es que más bien todos los otros países deberían tomar ejemplo de Nicaragua con lo que fue la ley original, la ley 779, no lo que hay ahorita con la reforma y mucho menos con el reglamento, sino lo que fue la original propuesta y aprobación de la ley 779. ¿Qué es lo más sano jurídicamente? O sea, póngale, pues, se quiere el gobierno dar una imagen donde aquí se protege a la familia y se quiere proteger también los derechos de las mujeres. ¿Por qué no reformar entonces la ley? Aquí lo más sano es derogar el reglamento. Eso es lo que corresponde jurídicamente, porque si no estaría obligándose a los jueces a que apliquen un reglamento que está contra ley expresa, y actuar contra ley expresa es delito. O sea, estaríamos hablando de quienes tienen que saber
impartir justicia, estarían cometiendo delito. Entonces lo más correcto, lo más sano, es derogar el reglamento, porque de origen no hay manera de salvarlo. No hay manera de salvarlo. O sea, ahí hubo una usurpación de poderes. El presidente de la República le usurpó poderes, le invadió poderes a la Asamblea Legislativa, porque ya a esas alturas, 9 meses después, solamente la Asamblea Nacional podía dictar el reglamento. Un caso que llega ahí a los tribunales, entonces bueno, la familia de la víctima dice femicidio y bueno, y lo que está ahí, pues el reglamento dice que es homicidio. Bueno, se resuelve en primera instancia, van a segunda instancia, y bueno, y hasta que se da pues una sentencia definitiva. Este caso es recurrible a nivel internacional. Por supuesto. Contra el Estado de Nicaragua. Por supuesto, porque están fallando contra la ley expresa. Y quiero decir algo sobre el tema de la aprobación de la ley 779. Fue una ley que se conformó por 2 proyectos de ley. El proyecto de ley que introdujo principalmente el movimiento María Elena Cuadra y el proyecto de ley de la Corte. Y lo que está allí, ¿verdad? Buena parte de lo que está ahí fue propuesto por la Corte. O sea, no se puede venir a decir que son cosas extrañas, estratosféricas de los extraterrestres. No, fueron cuestiones que surgieron de la necesidad que hay ante la problemática de violencia en el país y que además tienen soporte jurídico en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Con ley, con reglamento, con ley, sin reglamento. O sea, la violencia de la mujer, ¿cuál es el fondo? Eso no es, o sea, una ley no va a parar una violencia hacia las mujeres. Pero esta manera tan banalizada con la que se ha tratado el tema, sí es un factor negativo. Sí es un factor negativo la impunidad, sí es un factor negativo que no haya respuesta contundente de parte del Estado, sí es un factor negativo que se manosee la ley. Bueno, pero impunidad, por ejemplo, en el caso de la muerte de una mujer, ya sea femicidio o asesinato o homicidio, o sea, se castiga al autor. Sí. ¿Verdad? Se consigue el objetivo, se castiga al autor. O sea, aquí no importa si sea femicidio, homicidio o asesinato, el hombre está preso y va a cumplir una condena. Sí, yo creo que si lo ves así pudiéramos hasta cierto punto estar de acuerdo, pero la situación es que la visibilización de los hechos de violencia contra las mujeres no es lo mismo que alguien mate a un desconocido en una riña simplemente al calor de una discusión en la que hay armas de por medio, y otra cosa muy distinta es que mates a alguien porque es mujer. O sea, es como los crímenes de odio. O sea, no es lo mismo matar a alguien porque tu opción sexual no te gusta. O sea, se criminaliza con mayor fuerza porque son crímenes que llevan a mayores escaladas. Entonces, los crímenes en los que se mata a las mujeres por su condición de mujer son crímenes que son de mayor relevancia y se criminalizan de mayor fuerza, con mayor fuerza, porque hay que erradicar eso. O sea, las mujeres somos seres humanos y no nos pueden matar por el hecho de ser mujeres. Y entonces esa es la razón principal de la criminalización específica en estos casos. A nivel internacional, ya terminando, ahora ya esta es la última pregunta, ¿cómo es la categoría o cómo es la categoría a nivel internacional si sale ahí muertes violentas hacia mujeres, femicidio, asesinato, homicidio? ¿Cómo son las categorías? Hay varias categorías. O sea, por ejemplo, en España se suele utilizar el término de violencia de género o violencia machista. De hecho, aunque el concepto en la ley en España, por ejemplo, es violencia de género, se habla más de violencia, o sea, en los medios de comunicación se habla más de violencia machista y se hace esa referencia. O sea, puede llamarse asesinato u homicidio, pero se hace la referencia que es por violencia contra las mujeres. Esa es una cuestión bastante importante, y en América Latina, pues principalmente porque está la Convención Interamericana que sanciona la violencia contra las mujeres y hace la visibilización que es contra las mujeres, porque es distinto matar a las mujeres por su condición de mujeres que matar a mujeres en otras circunstancias.
Pero si una mujer le roban y el asaltante le dio un disparo. Esa es otra circunstancia que no es por razones de ser mujer. Esas son las otras circunstancias en las que puede ser homicidio. Por, incluso hasta femicidio, creo que no. No, por homicidio. No, eso es homicidio. Eso es homicidio. Bueno, pues doña Salia, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y hablar un poco sobre esta polémica que estuvo y se ha mantenido, pues creo, en los medios de comunicación, porque hasta en las salas de redacción, como le ponemos, femicidio, homicidio, asesinato, matan a mujer de forma violenta para quedar ahí en medio de esta discusión que se mantiene pues en el país. Yo le sugeriría que dijeran lo que dice la ley. No, y por eso a veces le ponemos femicidio, y dice femicidio es femicidio, pero sí, de acuerdo, como está esta confusión también, o sea, porque se ha creado una confusión, ¿verdad? Se vino a crear una confusión, y no solo pues en la población, en los medios de comunicación, sino que también pues entre los mismos jueces, magistrados y fiscales. Vamos a ver en qué queda todo esto. Gracias por su sintonía. Recuerda que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni.